del apóstol Judas, o mejor de Judas, bueno, el hermano del Señor, Judas, el hermano del Señor. Estamos mirando esta preciosa carta y ya llevamos 4 mensajes, con el de hoy es el número 5, mensaje número 5 de esta preciosa carta. Es una carta donde comenzamos viendo cómo Judas dice que él es siervo del Señor Jesucristo. Veíamos cómo Judas maneja triadas. Ya vimos las primeras 2 triadas, una descripción de los llamados, santificados y guardados en Cristo Jesús. Veamos cómo él dice misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Hoy vamos a ver la tercera triada, que tiene que ver con ejemplos de incredulidad en la historia. Judas va a tomar 3 ejemplos de la historia de la Biblia, para mostrar ejemplos de incredulidad, como es el tema de hoy. Ejemplos de incredulidad en la historia, versículos 5 hasta el 7. Vamos a leer estos versículos. Dice así Judas, aunque yo quiero leerlo desde el 3 mejor para entrar. Hemos visto los 2 mensajes, veamos cómo él pide que mantengamos la fe, firmes en la fe, y da la razón. Lo veamos 8 días, porque se han infiltrado personas impías, personas libertinas, personas que no son cristianos. Y entonces esto es muy duro, porque lo hemos venido diciendo que lamentablemente dentro de la iglesia no todos son cristianos, y hemos visto que esta carta de Judas es como paralela a lo que habíamos hablado el domingo de Hebreos. Y la carta de Judas, decíamos inicialmente como él decía: yo quería hablarles acerca de la fe común que tenemos, pero no pude, porque hay muchos infiltrados en la iglesia que son falsos. Veíamos que son impíos, que son falsos y que están destinados a una condenación. Entonces ahora, lo que va a hacer ahora, antes de entrar a describir a esos falsos, él va a entrar a ver cómo estos, por ser incrédulos, por ser apóstatas, entonces va a poner ejemplos, 3 ejemplos de incredulidad o de apostasía, que nos van a servir a nosotros, o que le van a servir a los escritores a los cuales le escribe Judas, que como decíamos es para toda la iglesia en todos los tiempos. Entonces vamos a leer los versículos para poder mirar la relación. Dice el versículo 3 de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es la razón: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, lo llamamos 8 días, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está la triada de estos desobedientes, de estos incrédulos, de estos apóstatas, que él pone primero. Vamos a ver el Israel incrédulo, luego los ángeles apóstatas, y luego las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces es interesante que podamos ver nosotros que esta misma triada la tiene Pedro, y que son los textos paralelos. Segunda de Pedro, un momentico, segunda de Pedro capítulo 2, vamos a leer del versículo 4 hasta el 8. Vamos a ver la misma triada, aunque él toma 2 y pone otra y deja una. Versículo 4, segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, lo mismo que dijo Judas, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al justo juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ya esta es nueva, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas tras el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza,
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces vemos como Pedro y vamos a ir todo el tiempo de que estemos estudiando Judas, vamos a ir a segunda de Pedro capítulo 2, porque está escrito, y ahí por eso dijimos al comienzo en la introducción de esta carta que muchos autores piensan que de pronto Judas tomó de Pedro, o que Pedro tomó de Judas, no se sabe, o lo más probable es que había otro escrito por ahí de donde tomó Pedro y tomó Judas para hacer algo muy parecido, pero así quedó, y es una carta para nosotros que nos ayuda mucho como hemos venido observando. Bueno, estos tres ejemplos entonces van a enfatizar la rebelión o la desobediencia que lleva a la condenación. Ese sería el punto de esos tres ejemplos de desobediencia, ejemplos de incredulidad o ejemplos de apostasía. Son tres ejemplos, o como ya dijimos, las triadas que maneja Judas, son ejemplos de rebelión, de desobediencia o de incredulidad que llevan a la condenación. Y entonces eso es lo que él quiere. Ok, entonces lo que él viene, Judas, diciendo es lo siguiente: nosotros tenemos una fe común, una salvación común. Nosotros tenemos que luchar ardientemente por esa salvación común. Nosotros no podemos dudar, no podemos pestañear, parpadear frente a esta situación que tenemos, frente al cristianismo que tenemos, o a la, si podemos llamarlo así, los que están estudiando teología conmigo, a la religión verdadera. Habíamos visto como todas las religiones más grandes que existen son religiones de hombres, y todos estos hombres murieron, y el único realmente que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo. El único que trajo una revelación y que nos la dejó fue nuestro Señor Jesucristo. Los demás tomaron de religiones o de grupos paganos y así hicieron su religión. Entonces es en ese sentido que Judas está diciendo: tenemos la verdad, la religión correcta es la nuestra, tenemos el Evangelio. Entonces no vamos a permitir que ese Evangelio sea permeado por personas inescrupulosas que quieren entrar a la iglesia y que quieren pervertir de alguna manera el Evangelio, bien sea con enseñanzas o bien sea con su testimonio. Y hermano, otra vez, por eso esta iglesia tiene que ser una iglesia disciplinada, una iglesia que maneja, yo sé que a algunos no les gusta, y a mí me han criticado mucho cuando yo hablo de membresía, pero esta es una iglesia que debe manejar la membresía, porque la membresía nos ayuda a disciplinar a las personas, a los que están dentro de la iglesia, es decir, a corregir. Una iglesia sin membresía, la pregunta es ¿cómo corregimos? Y una manera de corregir inicialmente es por medio de la palabra, por medio de la predicación de la palabra, y pues es la manera como yo veo, cómo hago yo para disciplinar a una persona, o a corregir a una persona que viene a la iglesia pero que no tiene membresía. La única manera es a través de la palabra. Llegará el momento donde o se arrepiente o abandona, pero no se puede quedar estática. Entonces ese es el punto, y es la manera. ¿Por qué? Porque no podemos, la iglesia no debe permitir ni que se enseñe erróneamente, ni que se viva un evangelio que no es correcto. Todos, aunque tenemos falencias y somos pecadores obviamente, y fallamos, pero no por eso quiere decir que entonces vamos a vivir o vamos a permitir que la gente viva de esa manera. Entonces estos tres ejemplos que ahora da Judas es para que se quede bien claro que aquellas personas que están con nosotros y son incrédulos, que aquellas personas que están con nosotros y tienen alguna rebelión frente a Dios, es decir, hay una desobediencia en ellos, van a correr la misma suerte de estas personas o de estos personajes o de estos ejemplos que nos plantea la palabra de Dios que han quedado. Entonces hay tres ejemplos. Vamos con el primero, ejemplos de incredulidad en la historia. El primero es la Israel incrédula. La Israel incrédula. Versículo 5: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, es obvio, después destruyó a los que no creyeron. Eso es muy diciente, hermano, ese versículo ahí. En la traducción al lenguaje actual dice así: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en él. Y uno dice, pero ¿qué pasó aquí?
todo lo que hace Dios por medio de Moisés, las señales, los milagros, para sacarlos de Israel, sacar a Israel de la esclavitud, y les promete la tierra prometida, pero tienen que atravesar un desierto, que es la prueba. Todos los cristianos, hermanos, hemos sido liberados por nuestro Señor Jesucristo, rumbo a nuestro Canaán espiritual, pero vamos a atravesar el desierto, que es la prueba. Y en ese desierto es la prueba de resistencia, porque la idea es que el que comenzó nosotros la buena obra la termina, pero también el que comenzó debe perseverar hasta el fin, debe llegar, la meta es llegar. Pero muchos quedaron postrados en el desierto. La Biblia lo registra como incrédulos, tanto Hebreo lo manifiesta como acá, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Entonces, a estas personas Dios mismo los destruyó en el desierto. Y entonces vemos que es un ejemplo que nos ha quedado a nosotros, pues, porque la palabra la encontramos acá en la última parte del versículo 7, dice, fueron puestas por ejemplo, sufrir el castigo del fuego eterno. Todo esto fue puesto como ejemplo, es decir, para que nosotros lo podamos revisar. Entonces Judas quiere recordarles a aquellos lo que ellos ya saben. Versículo 5, la primera parte, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis oído. Es decir, les voy a recordar lo que ustedes ya oyeron. Entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuándo lo oyeron? ¿A qué fue lo que oyeron? Ellos oyeron el antiguo pacto, ellos conocían la ley, ellos estudiaban el antiguo pacto. Entonces lo que podemos ver aquí es que esta iglesia a la cual escribe Judas era una iglesia que amaba la escritura, que amaba la palabra de Dios, que conocía muy bien la escritura, y por eso lo único que tienen que decir es, bueno, de lo que les voy a hablar ahora, yo solamente les voy a recordar. Yo quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido, es decir, ustedes saben lo que yo les voy a decir, solamente que les quiero recordar. Entonces esto es digno de alabar. La iglesia, hermanos, que ama la palabra, que la estudia, es digno de alabar. Entonces, esto cuando quiero recordar es volver a recordar, porque esto es bueno, es beneficioso, como lo he venido diciendo. Pero otra vez vamos a segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12, y mire lo que dice Pedro acá. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento retener memoria de estas cosas. Es decir, Él quiere volverles a recordar para que no se olviden estas cosas. Y el capítulo 3 de primera de Pedro, versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, Él quiere, la repetición es para despertar otra vez el entendimiento, que no se vaya a quedar dormido en nosotros. Por eso los puritanos, o algún puritano dijo una vez algo que siempre me ha llamado la atención, y es, ¿por qué necesitamos el evangelio todos los días? Porque todos los días lo olvidamos. ¿Por qué necesito que se me hable del pecado y del arrepentimiento? Porque todos los días peco. Entonces, hermanos, el evangelio hay que repetirlo una y otra vez, y eso es lo que él está diciendo. Volviendo a Judas, versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. ¿Qué es lo que les va a recordar? Y entonces entra a hablarles ahí, ahora, de la liberación que Dios hizo con Israel. Dice la segunda parte, que el Señor, aquí algunos teólogos dicen, bueno, ese es Cristo, es Dios, digamos que es Dios. Algunos creen que es Jesucristo en el antiguo pacto, pero la palabra es Adonai, que es para Dios. Entonces, más bien Dios, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Es decir, tenemos en la Biblia mucha evidencia de que así fue. Basta que usted lea Éxodo o todo el Pentateuco, los 5 libros primeros, que usted va a encontrar la historia, y de ahí en adelante se repite una y otra vez la historia. Es más, la comulgación que ellos tenían de la Pascua es recordando la liberación, la salida de Israel de la esclavitud de Egipto con mano poderosa. Entonces Dios los sacó de Egipto, y eso está claro en la palabra de Dios, los libertó de la esclavitud. La liberación fue real. Pero otro punto es que, a pesar de todo eso, Judas nos habla de que los que no creyeron
quedaron postrados en el desierto. Entonces dice, les quiero recordar eso, a aquellas personas que están permitiendo cierta incredulidad en sus vidas, aquellas personas que están permitiendo cierta desobediencia, aquellas personas que tienen algún aspecto en sus vidas de rebelión frente a Dios. Les quiero recordar que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero mírenlo cómo termina el versículo. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, después destruyó a los que no creyeron, a los que se rebelaron, o a los que fueron rebeldes, o a los que desobedecieron. Recuerde que la palabra rebelión, la palabra desobediencia, la palabra incredulidad y todo eso lleva a pecado, es lo mismo. El punto aquí entonces, porque muchos van a pensar, pero si Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y ellos los tenían acá, entonces ¿cómo es que ellos no los entran a la tierra prometida? Perdieron la salvación. No, porque mire lo que dice ahí: destruyó a los incrédulos, a los que no creyeron. Eso es lo que estamos mirando, y eso es apostasía. Todos los que quedaron en el desierto postrados, aunque físicamente salieron de la esclavitud, pero recuerde que ellos salieron, y Dios mismo lo dice, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Ese es el punto. Ellos fueron libres físicamente de la esclavitud de Faraón y de los capataces y de Egipto, pero llegaron al desierto, pero ellos siempre tuvieron Egipto en sus corazones. Cualquier cosita, pero en Egipto, pero cuando estábamos allá, pero lo otro, pero nos vas a matar acá, sino que acá estábamos mejor. Entonces siempre el mundo o Egipto no salió de sus corazones, así que ellos nunca creyeron realmente en Dios. Entonces todos los que quedaron postrados en el desierto fueron unos incrédulos, y es el ejemplo de apostasía, que es lo que quiere mostrar acá Judas. Es impresionante, pero de estas personas, los varones que mayores de 20 años para arriba que quedaron en el desierto, la Biblia nos registra que más o menos fueron más de 600,000 personas, 600,000 varones. Eso está en Números 1:45, vamos a ir allá un momentico. Números 1:45, 45 y 46. Yo tengo 603, 550. Mire lo que dice Números 1:45. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos contados 603,550. Todos ellos. Ahora, ¿qué pasó con ellos que fueron contados? Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, ahí adelantico, el siguiente libro. Deuteronomio capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice: y los días que anduvieron de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sef fueron 38 años. Dice: hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra. ¿Vio? El Levítico dice 603, 550 hombres de guerra. Y aquí dice: en 38 años el Señor en el desierto, hasta que acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y ahí nos da una referencia a Números 14. Entonces vamos a ir a Números 14, del 20, igual era hasta el 35, ¿qué fue lo que pasó? Números 14, 20. Desde el 20 quiero leer, porque ahí está diciendo quiénes fueron los que se quedaron en el desierto, más de 600 hombres. Y escucha acá: sí, hombres de guerra, y estoy convencido que esos hombres de guerra tenían una esposa. Entonces ya vamos a 1.200.000, que eran mayores de 20 años, estaban ya casados. Entonces ya estamos pensando por lo menos en 1.200.000 que quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué quedaron postrados? Porque el cumplimiento de esta palabra, que es Números 14, versículo 20, donde dice, en 13 habla de la incredulidad, vieron allá el desierto y
la tierra de Canaán, y dijeron, no, mejor quedámonos en el desierto, ¿para qué vamos a entrar? Hay gigantes. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, al pueblo, porque Moisés había clamado. O sea, aunque no los maté ahorita y los perdoné, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, me han tentado 10 veces, dice Dios, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora viene el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volvió mañana a salir al desierto conmigo al mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y mire, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Es decir, los menores de 20 años fueron los únicos que entraron a poseer la tierra. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto por 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestra iniquidad, 40 años, un año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se han juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Todos esos textos que acabamos de leer es lo que está diciendo Judas, y ustedes ya lo conocen, ya lo leyeron. Ahora podemos entender entonces mejor otra vez el versículo 5 de Judas, versículo 5, más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ustedes ya lo saben, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Y por qué está diciendo? Este es el primer ejemplo. ¿Por qué lo está tomando? Porque lo que está diciendo es, esta gente que se está levantando en medio de ustedes, que son libertinos, que ellos creen que conocen la gracia, creen que conocen el Evangelio, pero no viven acorde al Evangelio, acorde a la gracia, sino que viven como se les da la gana. Estos son unos incrédulos, estos no son creyentes, estos son unos apóstatas del Evangelio, aunque están en la iglesia, y a ellos les va a pasar lo mismo que le pasó a Israel. Eso es lo que le está diciendo. Y el segundo ejemplo que pone ahora es en los ángeles apóstatas, versículo 6, los ángeles apóstatas. Versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Vemos que Pedro también toca esa misma parte. Ahora lo leemos, pero quiero leerlo en la traducción al lenguaje actual, ese mismo versículo 6 que dice así: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Bueno, hay que decir que este versículo ha sido bien complicado, y yo me leí algunos comentarios y la verdad hubo unos que decían una cosa y otros otra porque es bien complicado este versículo. Hay muchos, creo que la mayoría, o no sé si la mayoría o la mitad de los comentaristas creen que esta caída de los ángeles aquí se refiere a Génesis capítulo 6, pero ahora le voy a demostrar, yo no soy de esa postura, así sean en los que menos creen eso, pero vamos a mirar en sí qué es lo que pasa acá. Entonces, este segundo ejemplo de los ángeles que dice
a los cuales Dios les había dado cierto poder, tenían una posición, tenían una autoridad, pero que pecaron, Dios no los perdonó. La primera parte del versículo dice, y a los ángeles, obviamente está hablando de ángeles, y llévese esto, los ángeles son seres espirituales, no tienen forma corpórea, y eso nos va a ayudar a nosotros para poder entender el pasaje. Son espíritus, los seres espirituales. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad. Entonces aquí sabemos que hay muchos ángeles, pero hubo unos que no guardaron su dignidad, sino que, ¿y qué no guardar la dignidad? Abandonaron su propia morada. Dice ahí, esos abandonaron su propia morada. Entonces Dios los castigó. Vamos a ver ahora cuál es el castigo. Ellos, Efesios nos habla mucho que ellos tenían cierta autoridad. Dice que los principados, potestades y autoridades, es decir, cuando Dios hizo a los ángeles, y Satanás es un ángel, estamos hablando de todos los ángeles, incluido Satanás. Cuando Dios hizo a los ángeles, los hizo con cierta autoridad, con cierto poder, con cierta dignidad, que es lo que dice acá. Por eso dice que ellos son autoridades, principales, potestades, gobernadores. Así los hizo el Señor, les dio cierta posesión, les dio cierta autoridad. Una de las cosas que nosotros vemos claramente, y ustedes pues lo van a buscar en Hebreos 1:7, como ya lo habíamos visto, es que uno de los trabajos que tienen los ángeles es ser enviados por Dios en misiones para los que vamos a heredar la salvación. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios enviaba a los ángeles a proteger a muchos de estos que son herederos de la salvación. En el Nuevo Pacto también Dios envía a los ángeles a proteger, a ayudar a aquellos que son herederos de la salvación, como lo dice Hebreos 1:7. Entonces, vamos a mirar cómo Pedro, pues de una manera similar dice lo mismo. Ya vamos otra vez a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y mire que es algo muy similar, ya lo habíamos leído, pero lo vamos otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, aquí se habla claramente, los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí ya habla de arrojarlos al infierno, y ahí podemos entrar en problemas, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para estar reservados al juicio. Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno. Es lo que dice aquí. Judas habla de prisiones de oscuridad, y ahora vamos a mirar más o menos qué es lo que quieren decir allí con todo esto. Como ya lo dije, algunos creen que estos ángeles acá, Judas, que se refiere a los ángeles, a los ángeles no, a los hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6. Porque en Génesis capítulo 6 dice que aconteció que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos que luego llegaron a ser los gigantes, y luego vemos que Dios dijo que la maldad no iba a permitirla, por eso dijo en 120 años voy a destruirle, la destruyó y envió un diluvio. Esta postura lo que quiere decir entonces es que, y más o menos tomando este pasaje y el de Pedro, es que otra vez la mayoría de los comentaristas creen así, que lo que pasa es que esos ángeles de alguna manera tomaron cuerpos, y entonces al tomar cuerpos tuvieron relaciones con las mujeres, y que al tener relaciones con ellas les nacieron hijos y fueron gigantes. Obviamente cuando uno escucha a todos esos comentaristas, uno como que trata de creer y decir, oh sí, parece que sí, y debe ser que sí, ¿no? El problema que surge, y hay varias razones, yo tengo como 4 razones para no poder aceptar. Lo primero, y usted lo puede buscar después en Mateo 22:30, es cuando le presentan a Jesús un problema, y le dicen, bueno Jesús, si usted cree que, y los saduceos, usted que dice que hay resurrección de muertos, plantéeme esta situación. Hubo un hombre, entonces, si hay resurrección de muertos, hubo un hombre, pues la ley, ¿qué dice? La ley dice que si un hombre toma una mujer, pero él muere, el hermano puede tomar la viuda y sacar descendencia. Eso lo dice la ley. Inclusive tenemos ejemplos de que algunos no querían y tenían que hacerlo. Entonces dice, bueno, hubo un hombre que se casó con una señora, él murió, entonces el hermano sin dejar descendencia, el hermano la tomó, también murió, la tomó el tercero,
también murió, y así todos los 7. Más que lo que plantean a Jesús. Todos los 7 la tomaron por mujer. En la resurrección Jesús, ¿cree la resurrección? Nosotros no. En la resurrección Jesús, ¿de quién será? Es decir, van a aparecer, usted dice que resucitan, entonces resucitan los 7 y la mujer. Dígame, ella de quién va a ser si los 7. Paso, está ganando el Cali, o el América. Está dando plomo. Entonces, ¿de quién es si los 7 la tomaron? Jesús les contesta y les dice, son como un poquito, no sé, tardos, ¿no? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dice, en la resurrección, en la vida eterna, ni se casa ni se va a dar en casamiento, sino que serán como los ángeles. El primer punto es que Jesús dice que serán como los ángeles. Es decir, allá no hay casamiento. Lo que el Señor está diciendo en otras palabras, allá no hay relaciones sexuales. Porque allá van a ser como los ángeles. Los ángeles son seres incorpóreos, es decir, no tienen cuerpo. Ellos son espíritu. Entonces me queda muy difícil si Jesús dijo que los ángeles, y sabemos que son espíritus, ¿cómo ellos hicieron para tomar forma corpórea y tener relaciones sexuales? Supuestamente pues con el... ¿Qué pasa aquí, hola? La segunda situación que yo veo difícil para poder interpretar ese pasaje es la caída de los ángeles, que la escritura no nos dice exactamente cuándo fue, pero cuando uno mira a Génesis capítulo 3, que ahí ya estaba el diablo, ya era el acusador, y cuando uno mira a Génesis capítulo 1 y 2, que nosotros dejamos claro que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que hay en la tierra y todo lo que hay en el cielo, lo creó en Génesis 1 y 2. Entonces, ¿cuándo fue creado el diablo y los ángeles? En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, ahí hizo también los ángeles. Pero en Génesis capítulo 3 aparece ya el diablo. Entonces la caída se dio por ahí se dio la caída. Y Apocalipsis dice que cuando Satanás cayó, se vino con una tercera parte de los ángeles. Lo que podemos ver nosotros. Entonces, si ellos ya habían caído, entonces ¿cómo se relaciona con Génesis capítulo 6, que dice que cuando los ángeles pecaron, y da a entender que la caída fue porque se acostaron con esas mujeres? En Génesis capítulo 6 no me cuadra. Porque si yo tomo lo que dice aquí, que dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, como dice Pedro, o a los ángeles que pecaron, y por eso ve que Dios los arrojó, entonces uno tenía que entender de que la caída fue en Génesis 6, pero entonces ¿por qué aparece en Génesis capítulo 3? Eso me deja pensando. Otro punto que yo puedo ver es que no podemos afirmar lo que la Biblia no dice. La Biblia no nos quiere decir, ni nos habla de la caída de Satanás, ni nos dice más allá. En Génesis capítulo 6 no habla de que sean ángeles. En Génesis capítulo 6 lo que dice es hijos de Dios, hijos de los hombres. Y los hijos de Dios se les llamaba, obviamente, en este caso a la generación de Set. Son los hijos de Dios, que luego de ahí vino Noé, esa generación de creyentes, como hoy día los hijos de Dios son los creyentes. Y los hijos de los hombres pues se refiere a los impíos, que Dios no quería que se mezclaran, y se mezclaron, es lo que pues pienso yo que sería mejor. La Biblia no dice nada, la Biblia calla en cuanto a eso. Entonces ¿para qué me pongo yo a especular? Bueno, hay otra que después de que caí en cuenta, bueno, voy a decir la cuarta. La cuarta para mí es que ellos abandonaron, como dice la escritura, abandonaron, o sea, fue una rebelión contra Dios. Vamos a leer aquí otra vez el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Aquí no guardaron su dignidad, es su puesto, no su posición, sino que abandonaron su propia morada. Ahí está hablando de un abandono, es decir, ese abandonar su propia morada, su propia posición, y dejarla, lo que está hablando allí, ese abandono, lo que está hablando allí de una rebelión. Es decir, la caída no fue un acto inmoral, sino fue una rebelión. Ellos se rebelaron directamente contra Dios. Ahora, no quiero entrar en polémicas con esto, pero en Isaías capítulo 14, como en Ezequiel 28, que usted lo puede leer después, aunque en Isaías 14 hay una aluce al rey de Tiro, y en Ezequiel 28 al rey de Babilonia, y obviamente se refiere a esos reyes. También
la primera interpretación es la caída de estos reyes. Pero ahí hay unos conceptos que uno los lee y uno dice, pero esto no puede ser para hombres. Por lo menos en Ezequiel dice que estuviste en Edén, y en Isaías dice que era el príncipe, el principal, y caíste, lucero, hijo de la mañana. Entonces hay unas expresiones allí que nos dan a entender de que de alguna manera los escritores, aunque están hablando de estos reyes, Dios de alguna manera nos está dejando ver que sí, Satanás cayó, y cayó por rebelión, cayó fue por rebeldía. ¿Cuál es la rebelión? Yo quiero ser como Dios. Entonces la rebelión de Satanás y la rebelión de los ángeles es que ellos querían ser igual a Dios, que fue lo mismo que Satanás le ofreció a Adán y Eva. Quieren ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue lo mismo que le ofreció a Jesucristo en la tentación. Es lo mismo que Satanás le sigue ofreciendo a los hombres hoy día, que tengan poder, que tengan dinero, que sean dioses ellos mismos, que sean como Dios. Así que Satanás trabaja de la misma manera, porque esa es la condición de él. Satanás cayó por rebelión, él se levantó contra Dios. Y obviamente no lo tengo acá, pero en Apocalipsis dice así, que él se rebeló, él se vino. Entonces estos textos nos hablan de rebelión más que de un acto de inmoralidad. Y otro punto que después no lo anoté, pero lo acuñé. No quería tratar ese punto porque ahí sí está, pero lo voy a tratar. Es que la gran mayoría de los comentaristas, y como lo vamos a ver más adelante, los versículos creo que 13 por allá, lo que pasa es que Judas habla del libro de Enoc, y el libro de Enoc es un libro espurio, es decir, es un libro que no entró en el canon. Pero parece ser que los judíos tenían una tradición de leer libros que no necesariamente eran canónicos. Entonces el libro de Enoc no es canónico, pero existió. Y en ese libro de Enoc se narra específicamente que en Génesis 6 habla es de los ángeles. Y hace relación entonces. Entonces algunos creen que Judas está hablando del libro de Enoc, y lo que está tratando de decir es precisamente que aquí se refiere a los ángeles que pecaron en Génesis 6. Pero realmente eso no es lo que él está diciendo, y cuando vayamos a ver Enoc vamos a ver que es totalmente distinto a lo que él trata, que aquí no está tratando ese tema. Y suponiendo que así fuera, como muchos comentaristas dicen, entonces viene mi punto es el siguiente. ¿Le creo yo más a la palabra de Dios, a lo que dice Judas, o a un libro espurio que no es inspirado? ¿Yo por qué me voy a poner a creer que porque ese libro dice esas cosas le voy a creer? No, yo digo lo que dice la palabra. Si a Dios no le plació que supiéramos más de la caída de los ángeles, si a Dios no le plació explicar, porque no fue explícito en Génesis capítulo 6, quiénes son los hijos de Dios y quiénes, uno lo deduce nomás. Entonces yo no puedo entrar a especular porque es muy peligroso. Y entonces con esos puntos ya por lo menos en el caso mío tiro por el suelo de que Génesis 6 no habla de los ángeles, y que la caída de los ángeles aquí no se refiere a Génesis 6, sino mucho antes, cuando cayó Satanás con todo su imperio, que no lo sabemos, porque la Biblia no lo enseña. Y la última parte habla del estado actual de los demonios o de los ángeles caídos, versículo 6, donde dice, lo voy a leer todo: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, y esto ha sido polémico, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Otra vez aquí hay algunos que dicen que hubo unos ángeles, y otra vez Génesis 6, que algunos pecaron ahí, entonces eso fue lo que el Señor lo guardó en la oscuridad, pero hay otros que no. ¿Cuál es el problema aquí? Que la Biblia no dice que unos ángeles cayeron más que otros, sino que la caída fue una sola. Es decir, cuando cayeron los ángeles, cayeron de una todos. No es que, como a veces usted pensaba, de pronto llega a pensar, no, hay unos ángeles que el Señor los tiene en prisión, y hay otros que están sueltos. No, la Biblia no dice eso, pero eso es lo que nos han dado a entender por malinterpretar este pasaje. Ahora, si cogemos ese pasaje como dice aquí, que a los ángeles que cayeron, que son todos, y los ha guardado bajo oscuridad y en prisiones eternas, y pensamos entonces que es un lugar del infierno y que ahí están presos, tendríamos que deducir entonces que los demonios no están por aquí, que el diablo no anda por acá tampoco, pero la realidad es que sí anda. Entonces no se refiere a algo literal, sino que tenemos que entender que es algo simbólico. Esto que acabamos de leer ahí es simbólico.
Entonces, lo mejor que yo puedo es leer lo que dice Keistin Mecker, un comentarista que me llamó la atención, y lo traigo pues para defender esta parte de que los ha guardado bajo oscuridad. ¿Qué es eso? En prisiones, ¿qué es eso? O como dice en el infierno, que Pedro, ¿qué es eso? Reservados para el juicio del gran día, dice Pedro, reservados para el juicio del gran día. ¿Qué significa eso? Keistin Mecker dice lo siguiente, y yo me quedo con esto. Dice: no debemos pensar que este texto indica que todos los ángeles caídos están encerrados en lugar determinado. Si esto fuera el caso, la tierra no estaría plagada de demonios. La imagen que Judas quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia de juicio divino, de la cual nunca podrán escapar. Es decir, cuando ellos están en oscuridad, hay una sentencia. Ellos están viviendo espiritualmente en oscuridad, o están viviendo como si fuera el infierno. Más o menos es lo que trata de decir Pedro también. Pero Dios los tiene y dice que ellos están reservados para condenados ya para una sentencia del juicio divino, y que no van a poder escapar. Yo no sé cómo será eso, pero cuando el juez da el veredicto y dice condenado, eso usted lo sabe, está condenado a la horca, está condenado a la silla eléctrica. A ellos los dejan unos días, o hasta una semana, o hasta meses, cuando ya van y le dan la... Entonces más o menos es parecido. Los demonios ya están condenados, ya están en oscuridad, ellos no pueden, esas son las cadenas inclusive que tienen ahora, o que Dios los ha frenado, pero ellos están ya condenados esperando el día del juicio. A eso es que se refiere. Entonces no especulemos más allá de esta parte. Y la tercera, que serían las ciudades sodomitas, versículo 7. Vamos a tomar 5 minutos más porque esto es impresionante. Dice el versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Primer ejemplo entonces de desobediencia, como ya lo vimos ahí, Israel. Segundo ejemplo de desobediencia, los ángeles. Y tercer ejemplo de desobediencia, pone a estas ciudades de donde viene la sodomía, ciudades homosexuales, ciudades lesbianas, podemos llamar así también, ciudades del movimiento LGTBI, digámoslo de esa manera. Entonces, para que quede claro, en la palabra de Dios está así. Dice entonces, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Es decir, recuerde que no solamente la Sodoma y Gomorra, ciudades están alrededor. Aquí la Biblia lo dice. Dice, las cuales, es decir, las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, ¿quiénes? Pues los que están en Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos, porque de aquí van a saltar, hacen especulaciones de decir que aquí se refiere a los ángeles, y que por eso tratan de entender que el pecado de Sodoma y Gomorra fue que ellos querían tener relaciones con ángeles, que porque ahí estaban los ángeles. Yo me río cuando alguien quiere decir eso para tratar de acomodar este pasaje otra vez a Génesis capítulo 6, de decir que cuando yo leo el relato de Sodoma y Gomorra, pretender que todos los de Sodoma y Gomorra, cuando vieron los ángeles, ellos quisieron tener relaciones con ellos, y que la idea que dicen algunos escritores es que así como los ángeles tuvieron relaciones con las mujeres, entonces ahora los hombres quieren tener relaciones con los ángeles, y por eso le decían a los ven, tráelos acá. No, cuando usted lee la escritura en Génesis 19, usted se va a dar cuenta que ellos ni siquiera sabían que eran ángeles. Es más, ni siquiera Lot se dio cuenta que eran ángeles. Después fue que se dio cuenta cuando lo libraron, pero antes no. Y los hombres de la ciudad, ellos lo que están diciendo es, hay gente nueva, hay sangre nueva, ¿no?, que llegaron acá, y como eran ángeles, tomaron apariencia humana. Entonces me imagino que era la mejor, y estos monos que llegaron aquí no podemos, ¿no? Y tienen que traerlos, pero ellos querían tener relaciones homosexuales con ellos, pero porque eran nuevos, tal vez les parecieron muy hermosos y querían tener relaciones con ellos, pero no era porque ellos pensaban que eran ángeles. La Biblia por lo menos no da a entender eso. Entonces es una traducción muy forzada, hermanos, pretender que ellos querían acostarse con ángeles porque estaban cansados de los hombres. No, eso no es lo que quiere decir. Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual del versículo 7. Algo parecido le sucedió a
a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaban todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Ay, como dice, que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Tres cositas ahí brevemente. Este tercer ejemplo de desobedientes, de rebeldes, de incrédulos son las ciudades de Sodoma y Gomorra. Se destaca como símbolo de inmoralidad en ambos testamentos. Usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo hablan de estas ciudades como símbolos de la inmoralidad sexual. Entonces los hombres de Sodoma no deseaban mujeres, por eso cuando vieron a los hombres que visitaron a Lot, fueron tras ellos. Ya no alcanzo a leer, pero en Génesis 19 del 4 al 11 dice que desde el menor, dice que los hombres de Sodoma, desde el menor hasta el mayor, cuando vieron que los hombres llegaron a la casa de Lot, dice que todos se fueron a la casa de Lot y a tocar y decían: Lot, saca a esos hombres que queremos conocerlos. Literalmente es: queremos tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que están diciendo. Sale Lot y Lot dice: no hagan nada contra ellos. Si es que están sedientos, yo tengo 2 hijas que son vírgenes, no se han casado, 2 mujeres, y yo se las saco. Imagínense, aún Lot puso a sus hijas, pero dijeron: no queremos mujeres. Imagínense la perversidad que tenían estos hombres, desde el menor hasta el mayor, que aún Lot le da a sus hijas que son vírgenes y dice: no queremos mujeres, queremos a esos hombres que están ahí, sáquelos. Y si no lo saca, entonces lo vamos a coger a usted, y a usted es que le vamos a hacer daño. Parece que hasta ahí lo han respetado, porque él estaba en la puerta de la ciudad, es decir, era importante. Pero dijeron: entonces le vamos a hacer daño a usted, y lo agarraron. O sea, la idea era que ellos querían entonces tener relaciones sexuales con Lot. Eso era lo que querían hacer. Por eso la Biblia registra que los ángeles estiraron la mano y cogieron a Lot y lo salvaron. Es decir, Lot no pudo salvar a los ángeles, ni se pudo salvar a sí mismo. Los ángeles fueron los que vinieron y salvaron a Lot y le dijeron: alista tu casa y todo lo que tiene, porque nos vamos de acá, porque le vamos a meter candela. Precisamente por esto es que le vamos a meter candela a esta ciudad, porque, hermanos, varón y hembra los hizo Dios. A mí me da mucha pena tener que decir esto, pero en todo ese movimiento LGTBI que hay, que son relaciones ilícitas que Dios no tiene, Romanos 1, quiere va y lo lea, del 20 en adelante, es un castigo de Dios. Y es duro lo que voy a decir, pero cuando un hombre y una mujer se rebelan contra Dios, Dios los suelta. Esa es la palabra, expresión, que los entrega a inmundicia, es decir, Dios los suelta. Y cuando Dios los suelta, entran todas estas depravaciones homosexuales. Es decir, cuando una generación rechaza a Dios, cuando un pueblo rechaza a Dios, Dios los suelta para que entren en esas relaciones homosexuales. Y cuando yo pensaba en esto y que yo miraba todo esto y leía todo, yo decía: Dios mío, eso es lo que está pasando hoy día. Es increíble, pero los hombres hoy día no se quieren casar, y no se casan porque tienen un amante que es otro hombre. Mujeres no se quieren casar, ¿por qué? Porque son lesbianas y tienen mujeres lesbianas. Hoy estamos en una situación terrible, y esto en Romanos 1, es que estoy que voy a ir, mejor, permítame, yo voy a Romanos 1, porque es que cuando uno lee esto uno se queda aterrado de lo que pasa. Es por el pecado mismo del hombre. Romanos 1, leamos desde el 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo? Pues ya dijimos, por la revelación general, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Escuche: profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Dónde está la necedad de ellos? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Cambiaron la imagen del Dios incorruptible. Es decir, comenzaron a irse a la creación, dejaron al Creador para irse a la creación.
por lo cual también Dios los entregó. La palabra entregó ahí es que Dios los soltó. O sea, los dejó en su inmundicia. Dios los entregó, los dejó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Note lo que ellos hicieron: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Aquí Dios está diciendo, por medio del apóstol Pablo, todos los que cambian a Dios no tienen a Dios en primer lugar, sino la creación. ¿Qué es lo que pasa con estas iglesias de prosperidad? No tienen a Dios en primer lugar, sino la plata. Todo lo que les interesa nomás el dinero, tanto el que predica como los que asisten ahí, porque diman y ofrendan supuestamente para que Dios los bendiga y les dé más, y lo único que quieren es tener más, y declaran y decretan casas, carros y todo eso. Aman más la creación que al Creador. Cuando viene todo esto pasando, el versículo 25 dice: y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo como que dice: ese Creador es bendito por los siglos, amén. Entonces 26, por esto, es decir, esta es la consecuencia de toda esa pensamiento inicuo, corazón malvado. Esta es la consecuencia. Por esto Dios, versículo 26, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y aquí está la palabra contra natura, contra naturaleza, es decir, y ahí lo aclara, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y viene la lista. Entonces, mire, hermanos, cuando Dios suelta a una persona porque es incrédula, porque es rebelde, lo primero que va a caer esa persona, y la Biblia, y tengo texto para sustentarlo, es la inmoralidad sexual. ¿Cómo sabemos nosotros entonces que una persona está floja? Aunque un cristiano está flojo, lo sabemos porque tiene pornografía, lo sabemos porque quiere el adulterio o la fornicación. Todos pecados ilícitos, esos pecados sexuales o alguna tentación, y se está yendo al pecado sexual, es porque usted tiene un problema. Por Dios, hermano, y no solamente en la Biblia, en la historia del cristianismo, esa ha sido la prueba. Cuando una persona se afloja del Señor, lo primero que Dios hace es soltarlo para que Él en sus concupiscencias vaya y haga lo que quiere. Eso es. Entonces esto está condenado en la palabra de Dios. Dios castiga a estas ciudades por su homosexualidad, y quedaron como ejemplo. Y el mismo castigo que le espera a todos los rebeldes e incrédulos es el de castigo de Sodoma y Gomorra. Prácticamente fue un infierno, porque la Biblia dice que descendió fuego del cielo y azufre y consumió a todos los moradores, no solamente de Sodoma y Gomorra, o una tercera ciudad, como dice acá Judas, otras ciudades. Esto fue tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir a manera de conclusión? Que es lo que él está planteando acá en esos tres ejemplos, esta triada. Es que estos tres ejemplos nos hablan de lo terrible que es no tener temor de Dios, lo terrible que es rebelarse contra Dios, lo terrible que es desobedecer a Dios o apostatar. Todos los que hacen esto, rechazan al Creador, a Dios, van a terminar o postrados en el desierto, van a terminar en prisiones de oscuridad como los ángeles, reservados para el juicio, o van a terminar como estas ciudades de Sodoma y Gomorra, en destrucción. No le espera nada bueno al rebelde, y eso es lo que Judas entonces nos quería plantear, o que nos ha planteado a aquellas personas que no retienen la doctrina, que no defienden la doctrina, y que permiten que se metan este tipo de personas herejes, con mal testimonio, abusadores de la gracia. Lo único que les espera es el juicio de Dios. Terrible, pero así está en la palabra, así que no podemos hacer otra cosa sino creer a la Escritura. Vamos a orar para terminar.